Bien, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda tutoría. Agradezco mucho a quienes sacaron el ratito de estar acá en este espacio de aprendizaje, en el cual lo que busca es aportarles a su crecimiento profesional y personal. Vean, quisiera hacer un par de eh, comentarios en la línea de su formación, que es importante. Para la tarea, abrimos el espacio desde la tutoría 1 para que se acercaran al profesor y vieran inquietudes en grupo sobre algunos aspectos, ¿verdad? Ninguno se acercó y ninguno escribió. Abrimos el espacio también para desarrollar los proyectos, para que viéramos los temas, para que viéramos la empresa, que es importante. La empresa es fundamental. No puede ser cualquiera. Dedicamos mucho tiempo en la primera tutoría a explicar qué tipo de empresas eran prudentes ir a buscar en el enfoque para que usted pudiera poner en práctica todos los conocimientos. Y bueno, algunos sí se han acercado vía correo electrónico, más no la mayoría. He de decir que aprovechen la apertura que tenemos. Estamos para acompañar en su proceso de aprendizaje. La virtualidad tampoco nos debe impedir conectarnos con el otro, acercarnos al otro. Eh, y este es un fenómeno que hemos venido observando que más bien se da por sentado de que la tutoría refiere a alguien que viene, les da una clase y bueno, y les aplica unos instrumentos de evaluación y listo. Y no debería ser así, ¿verdad? De ahí es importante estar en la asignatura, no ser un observador lejano desde una acera, que las cosas pasen y la entrega de proyectos o la entrega de tareas. Esta asignatura no se gana así, se gana trabajando, se gana proponiendo y se gana pensando. ¿Por qué? Porque el día de mañana, en la vida real, eso es lo que le van a pedir. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que usted propone? ¿Qué soluciones propone? No lo que el motor de inteligencia artificial le dice o mencione que es correcto. Recuerde que este motor de inteligencia artificial no es semántico. ¿A qué me quiero referir con que no es semántico? No tiene ninguna capacidad para decir si es bueno o malo. Como dato, nada más para que usted sepa, hay algunos motores de inteligencia artificial que están aumentando sus errores en cuanto al planteamiento se refiere. Entonces tengamos precaución y noción de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos proponiendo y bueno, reiterar que este profesor está dispuesto a acompañar en su proceso de formación y listo, nada. Hoy hemos preparado una clase que tiene dos momentos. Un primer momento como valor agregado, y esto sí quiero insistir como valor para usted. Hablaremos sobre fundamentos en el marco de la ciencia de datos. Pero, profe, ¿por qué vamos a hablar sobre ciencia de datos? Y eso no tiene nada que ver con cadena de suministros. Bueno, le invito a que vea la tutoría número 1, vea los ejercicios prácticos que planteamos ahí, y hoy me da la noción de plantear algunos conceptos fundamentales para que usted se vaya introduciendo en un mundo donde cada vez más, según el informe del futuro de los trabajos del Foro Económico Mundial, que es un ente respetado y que tiene peso a nivel internacional, dice, los profesionales del futuro que no tengan habilidades en ciencia de datos o inteligencia artificial difícilmente podrán encontrar espacios para incursionar en el mercado laboral. Entonces, en ese sentido, pues bueno, mi interés y mi intención al hablar de estos temas es acercarle a esa realidad. Y ojalá, ¿por qué no dejar sembrado en usted una espinita para que pueda ponerlos en práctica en el corto, mediano y largo plazo? Mónica, bienvenida. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Hola, profe, gracias. Bien, vamos aquí a compartir. Como les he dicho, si veo hacia allá, es que tengo mi otro monitor por ahí, ¿verdad? Entonces no es que les esté evadiendo nada, pero así puedo ver que están aquí conmigo y si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse en todo el interés de preguntar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está don Luis.
Entonces vamos a ver acá. Bien, pantalla 2, según esto, ¿verdad? Y si todo salió bien, ya deberían de estar viendo mi RStudio, ¿correcto? Sí, perfecto. Ok. Bien, vamos a hablar sobre algunos aspectos teóricos importantes. Hoy quiero introducirles al mundo de Tidyverse en R. Este es un paquete que si logran entenderlo y manejarlo en algún momento, pueden hacer mucho de lo que hace con Excel o lo que se hace inclusive con Power BI. Kimberly, que ahora me contabas tras bambalinas tu experiencia, mucho se puede hacer con R. Entonces, a ver, cuando hablamos de un paquete, imagínense de una colección. Entonces, prácticamente son uno de los paquetes más importantes en el mundo de R que se utiliza en el análisis de datos y la visualización. Por ejemplo, Excel nos da unos gráficos ya predeterminados. Nos permite hacer cosas que yo le llamo un poquito rudimentarias. Pero hay otros también, paquetes como DPIR, que es prácticamente uno que se utiliza para manipular los datos. Y hay otro que está dentro de este mismo paquete de Tidyverse que se llama el Reader, que es para la lectura de datos, de cualquier tipo de datos. Entonces, este paquete Tidyverse, yo quisiera que usted lo anote por ahí, por favor, y ojalá busque de cómo en algún momento utilizarlo, si puede acercarse a algún curso para darlo, para llevarlo, perdón, sería muy, muy importante para su crecimiento profesional. En R, a veces, como en Excel, necesitamos contar, ¿no? Pero contar qué? Pues datos. Y cada dato tiene un valor único. Pero yo no sé si en Excel a usted le pasa a veces que pide una sumatoria y hay datos que son repetidos. O hay datos que inclusive en algunos casos vienen hasta mal escritos y aún así los considera. Esta función de count en el marco de una columna, en una tabla, lo que hace es que crea valores que son únicos, los lleva a otro espacio, por así decirlo, y ya le quedan guardados en el sistema para que usted los pueda manipular y aún así los puede contar. Otra de las cosas que son importantes es el group by. Es una función que está dentro de este paquete que les contaba, dplyr, que está dentro de Tidyverse, que es importante, y lo que hace es que agrupa, pero agrupa por medio de una variable, agrupa en función de lo que usted le diga. Ahora, profe, ¿cuál es la diferencia? Porque me han preguntado, de usar esto en Excel. Bueno, pues es muy sencillo, en Excel usted lo tiene que ir viendo ahí, y tiene que ir sacando, quitando la columna, trasladando a una nueva pestaña, por ejemplo. En cambio, en R, lo bonito es que todo lo hace por detrás y lo va almacenando en un repositorio donde usted le puede poner un nombre cualquiera y después simple y sencillamente lo llama para generar los cálculos que usted desee. Otra de las cosas que les traigo por acá, bueno, hablaremos un poco de la sintaxis, que es importante, cómo se escribe. Bueno, en en la consola, se pone group by, usted escribe los datos, selecciona los datos, la columna 1 y la columna 2. Vean qué interesante. En cambio, es como hacer una función en Excel. Sin embargo, en Excel le dice dónde usted quiere verlo reflejado, en una hoja nueva, en una pestaña o en una celda, en un campo. Acá no. Acá él se lo hace automáticamente y lo graba y lo salva. Y no tiene ese montón de información a su alrededor en la pantalla que al final del día le puede llegar a distorsionar. Una vez que uno ha agrupado los datos, ¿qué puede hacer y los ha depurado? Puede resumirlos, puede sacar la desviación estándar, puede sacar el promedio, puede sacar la suma, puede hacer lo que usted quiera. Pero vean qué interesante esta otra función. Hay una función que se llama across. Esta, me perdonan el inglés ahí, a veces me sale bien, a veces me sale mal, dependiendo de la hora. A esta hora me puede salir medio bien, un poquito medio bien, digo yo, y ustedes me dicen. Bueno, across, cuando uno tiene una función o quiere hacer un procedimiento
por ejemplo, un Excel, que usted tiene, no sé, 200 columnas. Y usted quiere hacer una suma, quiere hacer una multiplicación, entonces usted tiene que hacer una nueva función y tiene que ir seleccionando cada celda o cada variable, ¿cierto? Es así, ¿verdad? Ahí veo a Kimberly que me está sentando con la cabeza. ¿Qué hace Across? Across lo que usted le dice es, ok, en esta tabla, busque estos elementos y multiplique, sume, reste, divide o lo que quiera y sobre ello genere un resultado. ¿Cuánto tiempo usted se evita si tiene que ir uno por uno seleccionándolo? En cambio, usted le especifica a él qué es lo que quiere. Hay otro paquete que me gusta mucho explicar dentro de Tidyverse. Quizás ahorita esto puede ser ciencia ficción o física cuántica o biología nuclear o que usted diga, no estoy entendiendo nada, profe. Pero por lo menos se les van a ir quedando los conceptos. Entonces, cuando ustedes escuchen esto, yo quisiera que se recuerden. Pero para mí es más importante, de nuevo, ver esto, explicarlo un poco y vean la funcionalidad para que usted decida si usted quiere incluirlo dentro de su campo profesional. Ahora, si lo quiere incluir dentro del proyecto, aunque no haya una rúbrica específica para esto, este profesor lo va a ver con muy, muy buenos ojos que usted lo incluya. ¿De acuerdo? Si me incluyen análisis basados en ciencia de datos, entonces si alguno quiere incorporarlo y no sabe cómo, yo estoy en la mejor disposición de sentarme con el grupo a revisarlo y analizarlo y trabajarlo conjuntamente, siempre en el campo para que ustedes puedan aprender. ggplot 2. ggplot es una herramienta muy popular en el mundo de R. Bueno, lo que hace es que se basa en la gramática de los gráficos. Ahí está mi perro de las noches, entonces, por si lo ven ladrar. Bueno, usa una sintaxis declarativa, utiliza capas para diferenciar el gráfico de diferentes elementos. Usted puede personalizar la escala, puede dividir el gráfico en múltiples paneles, lo cual ahora vamos a ver cómo se hace, y la apariencia, que para mí es muy importante también. La función head, vean, a veces en programación, y les voy a decir algo, yo no soy programador de carrera base, y eso sí es importante y me gustaría comentarlo abiertamente. Yo duré 14 meses aprendiendo cómo utilizar más o menos R, y fue un reto, pero no me arrepiento de haber utilizado ese camino, de haber tomado ese camino. ¿Por qué? Por lo potente que es este sistema. Es gratuito, es abierto, hay un montón de manuales, hay un montón de gente que escribe sobre esto. Y lo más importante es una red colaborativa que usted va generando. Y en las empresas hoy, el que usted sepa decir, yo puedo utilizar o manipular datos en un software libre. Está R, está Python, está C++ también. Eh, Hay varios. Yo quisiera recomendarle, váyase por R. Es el más sencillo, requiere un poco de práctica, pero no es imposible. Cuando uno tiene muchos datos, ¿qué es lo que pasa? No sé si alguna vez han abierto datos de mayor a 10,000, 12,000 o 15,000 datos. Imagínese usted tener que abrir un Excel de esto. Dependiendo de su capacidad de cómputo, los va a abrir bien. En otros casos no lo va a abrir del todo, no lo va a poder leer. En cambio, en R, usted necesita ver la estructura de los datos, cómo vienen, si los nombres de las columnas están bien planteadas, si las filas vienen debidamente identificadas. Entonces, esta función lo que hace es que le permite ver los primeros 10 datos de esa tabla. Y eso para uno es un buen punto de partida para definir si los datos vienen debidamente estructurados. Otra de las cosas que es importante, el análisis de componentes principales. Vean, esto es otra cosa que me gustaría que usted profundice por cuenta propia. Yo le voy a explicar qué es esto. A veces uno tiene un montón de datos con un montón de variables, pero ¿cómo define usted cuáles le sirven y cuáles no? ¿Cómo lo define? A ver, Bueno, en mi caso, de casi que a mano, o sea, hay que ir ahí una por una viendo a ver qué sí funciona y qué no.
Claro, pero entonces decime, ¿y cómo haces para saber cuál es la información más importante? De ahí, vamos a ver. Bueno, en el Ok, caso de nosotros es la que me da datos para sacar indicadores. No sé si ok, va por ahí. claro, pero en la fuente, que tenés un montón de variables, un montón de elementos, ¿cómo sabes cuánta de esa información es lo más importante? Entonces el análisis de componentes principales te dice, de toda esta tabla de datos, lo más importante y lo más representativo son A, B, C y D. En vez de tener que uno, como a veces pasa, dejar a la intuición, poder tomar la decisión y decir, ah, mira, sí, son estos, y me voy a ir por estos, como decimos, para jugármela. No, vean, voy a utilizar unos ejemplos eh, que creo que les pueden ser muy ilustrativos. Vamos a tener un conjunto de datos de pingüinos. Vean qué interesante. Estos datos ofrecen una descripción muy detallada de características morfológicas, es decir, de su parte de su cuerpo, y demográficas. Cada registro, es decir, cada variable, cada fila es un pingüino, ¿sí? Y contiene los siguientes atributos: la especie, el nombre de la isla donde se observó el pingüino, la longitud del pico, la profundidad del pico, la longitud de las aletas, el peso del pingüino, el género y el año. Y usted dirá, profe, y tengo todas esas variables, ¿y qué hago con eso? Yo le voy a mostrar. Primero, cargamos tidyverse, que es lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Ese es el paquete que hemos estado hablando. Cargamos los datos, que aquí ya los, bueno, ya los tenía cargados. Tenemos 33 filas con 8 columnas. Las 8 columnas representan a las variables que les acabo de explicar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Vamos bien? Vamos a hacer la primera función. Vamos a utilizar count. Count, ¿para qué lo utilizamos? Bueno, para contar. Queremos saber cuántas especies tenemos y cuánta cantidad se asocia a esa especie. Imagínese que esto sea un inventario. Vamos a irlo acotando a la asignatura. Y usted esté en un almacén y tenga un Excel con un montón de datos. Eso es lo que a veces pasa. Entonces dice, yo tengo el producto A, B, C y D y necesito saber cuántas existencias tengo. Y el Excel, ¿qué pasa si está malo? O si está repetido o está duplicado. Entonces llega un programa como R con este paquete que te permite depurarlo con procesos previos, ya que tenés la depuración. Y ahora sí, por las 3 especies, aquí ustedes no lo logran ver porque aquí acota un poco, pero para la especie de Adelie se tienen 146, la Chinstrap 68 y el Gentoo 119. A ver, tengo todo este montón de datos igual. Sé ya las especies, son 3. Tengo 3 tipos de inventario. Aquí los voy a ir asociando con la clase, con el curso. Tengo 3 tipos de inventario. Ahora necesito saber las características de ese inventario. ¿Me siguen aquí? ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto. Entonces digo, fíjate que necesito entender en el largo de ese inventario, pero no sé cómo calcularlo, ni puedo tener noción de cómo, cuántas tengo, cuánto puede ser la media. Recuerden que la media es un promedio de la sumatoria de todos entre la cantidad, ¿no? Y bueno, en vez de estar en Excel, selecciono este, más, selecciono este otro, más, selecciono este otro, más. Vean que en unas 3 líneas de código yo puedo tener el cálculo. ¿Cuánto me ahorro ahí de tiempo? Ahora, Muchísimo. En esas, ¿cuántas eran? ¿Cuántas líneas? 3 y Ujú. 3 y 3 que tienen
Ni siquiera son 3 líneas completas. Llamo a la tabla que se llama pingüinos, le digo, agrúpemelas por especie, que igual esto yo le puedo decir, la tabla se llama inventarios, agrúpemelos por características y resúmame aquellos donde tengan número, sáqueme el promedio. Ya tengo todos los datos. Ujú. Pero digamos que eso no me dice mucho. Bueno, ¿qué podemos hacer después de esto? Podemos hacer un montón. Eh, ya tengo los datos y ahora quiero empezar a manipularlo. Pero antes quiero explicar para qué sirven estos porcentajes. No sé si lo ven, los tengo aquí resaltados. ¿Dónde está el cursor? ¿Se nota? ¿Lo pueden ver? Esto se llama, bueno, a ver, es un operador, pero lo que hace es que relaciona un hilo de elementos o de acciones o de actividades, de tareas que ustedes quieren que dentro de esa misma función se realice. A ver, si yo le quito esto, se lo quito por completo y solo dejo agrúpame especies, no va a funcionar nada. Entonces eso lo que hace es que es como que los conecta uno con el otro. Pero, profe, todo eso me parece muy bien, pero gráficamente, ¿cómo se mira esto? Entonces, aquí hice un gráfico. ¿Este gráfico cómo se llama? Bueno, yo creo que yo Sí, lo conozco como dispersión. exacto, muy bien. Es un gráfico de dispersión, efectivamente. El gráfico de dispersión se utiliza para hacer relaciones, ¿no? Que lo que básicamente usted busca una relación entre variables o entre características. Ahora, aquí estamos haciendo un gráfico de la longitud versus la profundidad del pico en los pingüinos. Vean qué interesante. Tengo cada uno de estos puntos es un pingüino donde ven que se posiciona en el eje Y, está la profundidad del pico y aquí su longitud del pico por cada una de las especies. Vean qué bonito que salió esto. Ahora, ¿quién me dice eso? Bueno, simple y sencillamente lo que me está diciendo es, ¿cuáles tienen más relación entre una y otra? ¿Cuáles especies tienen relación entre una y otra? Si esto fueran inventarios, ¿cuáles productos o cuáles inventarios se relacionan entre uno y otro? ¿Cuáles creerían que sean? Mónica, ¿cuáles creerías que sean los que se relacionan uno y otro? Los que están lejos, te lo voy a poner en este sentido, los que están lejos o los que están cerca. Los que están cerca, porque se relacionan. Perfecto. ¿Y qué pasa si se sobreponen uno con otro? De ahí van de la mano. Bueno, ese van de la mano, te voy a contar lo que se traduce es, tiene una correlación fuerte, se correlacionan ambas especies, pero esto puede ser inventarios, pueden ser productos, puede ser lo que usted quiera. Entonces, ¿qué me sirve a mí esto dentro de una Profe, organización? Ajá, sería como cuando un producto se vende mucho con otro. Entonces, ahí se va viendo, digamos, que van como competencia de cuál de los dos es el no van de más competencia. vendido. Bueno, Significa sí, que los dos tienen una estrecha relación en las ventas, su comportamiento es muy similar entre esos dos. No sé si era por ahí lo que querías enfocar. Ok, pero básicamente, y vean que, ¿cuánto duramos haciendo esto? Son 3, 4 líneas y tenemos un gráfico. Que ustedes en algún momento en el tema de la cadena de suministros necesitan utilizar los datos que les den para tomar decisiones. Y ojo, en las empresas, las fuentes de ventaja competitiva nacen en las operaciones, en la tecnología. Y súmele a eso, como lo explicamos en la primera tutoría, la cadena de valor, que son todas aquellas actividades o procesos donde se monetiza y donde la empresa puede generar dinero, plata, sonante y consonante. Y la cadena de suministros es una de ellas. Pero solo en algunos lugares y en algunas organizaciones se entiende que es planifique, compre, tenga inventario, coloque
y ya, como actividades que están descentralizadas una de otra, y no necesariamente. O algunos creen que se relacionan, pero no utilizan los datos para relacionarlas. Una toma de decisiones. Bueno, ya lo interpretamos. Traje otro ejemplo sobre vinos. Ven qué interesante. Tenemos una tabla de datos de un producto que ofrece una descripción detallada de sus características químicas, donde son producidos en un mismo lugar, pero en ese mismo lugar hay, imagínense en sí, 3 fábricas, que aquí se le llama viñedo, allá se le llama 3 diferentes cultivares, ¿no? Eh, y de nuevo, un producto que viene de un país que tiene una producción en diferentes lugares. Eso es lo que no me gusta de esta nueva inteligencia artificial. Como yo levanté la mano, él entiende de que yo estoy levantando la mano. ¿Ve? Entonces por eso levanta la mano. Bueno, dejémosla ahí, para no eh, reconocer gestor. Ya lo quité. Entonces, resulta ser que tenemos esto, ¿no? Entonces tenemos las características, tenemos todo. ¿Ok? ¿Qué hacemos con esas características? ¿Qué hacemos con, eh, ¿cómo se llama? Con esos productos. Bueno, déjeme contarle. Aquí están las dimensiones, el alcohol, la cantidad del ácido, la cantidad de la ceniza, la alcanilidad, el magnesio, los fenoles que son muy importantes, los flavonoides, eh, los fenoles no flavonoides. Bueno, prácticamente son características y propiedades. Vamos a cargar los datos. Ahí están. Son los datos. Vean que apenas me aparecen unos cuantos, porque yo le estoy diciendo que me presente unos cuantos. Ahora vamos a hacer un análisis de componentes principales. Vamos a traer estas librerías. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer un análisis de componentes principales. Vean qué interesante lo que nos dice todo esto. Aquí hay un montón de información. Vean. El análisis de componentes principales lo que dice es que cuando tengo un montón de características y quiero saber la relación que tiene cada característica con otra, si las características viajan de manera opuesta, no sé si logran divisar los lapiceros en la pantalla, los ven, están en forma opuesta, significa que a medida que una crezca, una característica sea más importante, la otra disminuye. Pero ¿qué pasa si tengo 2 características que viajan en la misma dirección? Fabiola, ¿qué creería usted? No, no sabría. Que ambas presentan una correlación fuerte. A medida que crece una, la otra también crece. Entonces, usted tiene un producto de un montón de características y quiere saber cuáles son más importantes entre uno y otra, haga un análisis de componentes principales. Este, queremos ver la distribución de cada observación en un plano. Este es un plano de 2 dimensiones. Bien. Cada punto lo que dice es, si tengo un montón de puntos cerca y consolidados de diferentes lugares, imagínense que aquí se están produciendo vinos, productos, carros, partes de carros, lo que sea, tractores, lo que sea. Se producen en un mismo lugar, en un mismo país, pero en 3 diferentes lugares. Aquí están todos mezclados, pero necesito saber cuáles tienen una relación entre uno y otro. ¿Y por qué quiero saber cuáles tienen relación entre uno y otro? ¿Qué me serviría a mí desde el punto de vista de la cadena de suministros? Ver cuáles productos se relacionan entre uno y otro. Son el mismo, pero tienen características similares, se fabrican igual. ¿Para qué me sirve a mí saber la relación entre una de ellas? Para cálculo de costos. Bueno, cálculo de costos ¿en qué?
Y si tienen características muy similares y la única diferencia es que se producen en un lugar diferente, lo que necesitaríamos saber es, o sea, en qué lugar me está saliendo más rentable fabricarlo. Muy bien. No más rentable, tal vez no sabemos si es más rentable, pero sí a un menor costo, Ujú, ¿cierto? ujú. Que podría llevarme esos productos a esa planta o a esa fábrica, ¿cierto? Perfecto. Ahora, vamos a entender el círculo de correlaciones, que es lo que les decía anteriormente. Este es el círculo de correlaciones. Vean lo que pasa con el ácido málico y el Hue. El ácido málico está aquí en este punto y el Hue. Tiene una correlación negativa. Cuando uno aumenta, el otro tiende a disminuir. En este caso, ¿cómo se traduce? Bueno, aquellos vinos, pero puede ser vino, producto, lo que sea, que tienen niveles altos de ácido málico, van a tener un matiz más bajo. ¿Me sirve de algo esto? No, Mónica, ¿crees que no me sirve nada de esto? Saber que si un vino tiene una concentración y yo tengo una expectativa de producción, y si esa expectativa de producción yo había pensado que entre mayor concentración de ácido málico, su color iba a ser más oscuro, pero ahora me está saliendo más blanco. No me serviría de nada tener esa noción. Profe, de vinos no sé nada. Bueno, dime de un producto que te guste un montón, que compres. Un producto que yo compro Ajá, de comer, lo que usted quiera. las hamburguesas, profe. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer la posición de que usted es la empresaria que vende hamburguesas, ¿cierto? Y usted dijo, bueno, la carne, el cocimiento, si la cocino 3/4, va a ser de mayor recepción por un cliente que si yo la cocino a 1/4 o la cocino a 2/4. Ese es su primer punto de hipótesis. Pero resulta que usted cocina y vende hamburguesas a 3/4 y nadie se la compra. Y tiene que estar a un cuarto. Claro, eso es lo que da el análisis de componentes principales, porque usted tiene un montón de información y usted agrupa las características y dice, ah, resulta ser que el vino, yo pensaba que si yo tenía mayor concentración de una característica A más otra B, iba a presentarme las condiciones que yo esperaba. Y no es así. ¿De qué me sirve? Para tomar decisiones. O para entender que probablemente por las características de la fruta o de la uva o del producto, no es lo que yo esperaba y el resultado es otro. Por eso utilizamos datos para quitar el sesgo de confirmación, ese sesgo o esa expectativa que muchas veces uno trae. ¿Okay? Y bueno, algo que sí es importante, queremos ver esto, uno superpuesto al otro. Teníamos las observaciones y ahora tenemos las características de esas observaciones. ¿Qué me sirve a mí tener una característica sobre otro? Puedo identificar los lotes, puedo identificar aquellos que, por ejemplo, van a tener más, no sé, no flavonoides con ácido malídico, que a mí me interesa que esos sean los que más se concentren, y puedo identificar cuáles vinos o cuáles lotes, cuáles unidades, etcétera, van a tener esa cantidad que es lo que yo espero necesitar para mercado A, para mercado B o para mercado C, en vez de agarrar todas las botellas y venderlas por igual. Dudas, preguntas, consultas. ¿Ven esto útil que hablemos de estas cosas? Pónganse franco, si me dicen, no, no le encuentro sentido, lo dejamos de ver. Sí se ve muy útil, pero siento que hablan De, chino. ah, bueno. Perdón, sí se ve muy útil, pero Siento que hablan chino. sí, a mí me pasaba igual durante los primeros 8 meses que llevé esto.
Me empezaron a hablar en chino, en japonés, en ruso. Después me empezaron a hablar en medio inglés combinado con mandarín y después otra vez en inglés combinado con español hasta que entendí español. Esto, señoritas y señor, es el futuro. ¿Qué futuro soy? Excel, Power BI, tablas de pivote, lo que ustedes quieran llamarle, ya eso quedó en la obsolescencia. Excel per se es universal y eso no lo vamos a quitar. Y es súper necesario y siempre se va a utilizar. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tenías grandes volúmenes de datos y tienes poco tiempo, este es el camino. Y hoy, de nuevo, reportes de importante envergadura, como lo son el Foro Económico Mundial, te dicen el futuro de los trabajos, las personas tienen que saber ciencia de datos, sí o sí. Y bueno, eso es algo que en la cátedra de operaciones y tecnología estamos promoviendo. De nuevo, esto no está dentro de la parte de la rúbrica, no tienen que preocuparse, esto no va a ser evaluado, pero sí me parecía necesario, si estamos en una cátedra de operaciones y tecnología, introducirles a estos temas, ¿no? Como la semana pasada lo hicimos, ya con casos prácticos. Hoy vimos un poco de fundamentos, de conceptos, de un paquete, o solo que usted sepa de un paquete, ya puede hacer un montón de cosas. Ya vieron lo que se pueden hacer, estos son solo 2 ejemplos. Pero se puede hacer más cosas, más actividades, más procesos. ¿De acuerdo? Ok, bien. Las veo así como cuando uno está viendo algo y uno dice, ¿pero qué es este desastre, verdad? Pero bueno, de verdad, créanme que esto es muy importante conocerlo, si no, no nos desgastaríamos en este tema. Yo tengo una duda. ¿Ok? Solo una, porque solo Solo una. varias. Pero porque solo, ajá, ok, Digamos, varias. si yo me quisiera aventurar, pues mira, yo soy medio aventurera, Ok. hacer algo como esto, o sea, la forma de presentarlo, ¿cuál sería? Sí, a ver, decís vos y tu grupo, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Tenés que convencerlos a ellos primeros. Ah, Pero claro, si no. ellos, Ujú. si ellos se apuntan, yo me comprometo a ayudarlos a hacer los cálculos y que lo hagamos juntos. Ok, voy a hablar con él de temprano. Muy bien, porque sí para mí sería mucho más valor agregado que ustedes puedan utilizar estas herramientas en la clase y vivir esa experiencia. Que se les quite el miedo de meter un código, aunque no ocurra nada y no pase nada, pero Ujú. a veces ese primer contacto es lo que hace falta. Ya después las cosas fluyen. Siempre hay actitud, ¿no? Y buena voluntad, disposición, pero yo con mucho gusto. Ujú. De acuerdo. Bien, vamos a ver. Ahora seguimos con la presentación que les traía el día de hoy. Vamos a poner acá. Vamos a poner esto. Vamos a ver qué va a pasar. Porque cuando pongo la presentación, siempre me sale en otro lugar. Vamos a ver qué están viendo ustedes. Ustedes dicen que están viendo. Un momentito. Tenemos que subir esto. Ah, perfecto. Ustedes están viendo bien la presentación, ¿no? ¿Cierto? Ok. Bueno, hoy vamos a entrar ya en materia. Ahí están los capítulos y listo. A ver, ¿qué pasa en la logística y la tecnología de información? ¿Qué busca usted en logística? Fabiola, ¿qué busca usted en logística? ¿Su carrera es operaciones y tecnología o está en otra? Operaciones, Operaciones. sí. Ok. ¿Qué busca usted? ¿Por qué está estudiando usted operaciones? Cuénteme. Ok, yo, bueno, trabajo en el área financiera. Igual ahí ¿Mm? vemos el lado de las operaciones por Ok. parte de lo que sería como el orden de, vamos a ver, mi parte es financiera del lado prendario vehicular.
No sé si se Ok, pueden. sí, está Ajá, bien. por ahí va, Ok. ¿ok? Entonces, mi lado operacional por ahí es más que todo llevar el orden, ahí es 100% orden, llevar todo monitoreado. Entonces, por eso estoy estudiando como operaciones. Anímese a llevar óperas y pásese a tecnología. Sí, Ahí le hago tengo la que, ahí le hago la en realidad, invitación para que vea las ventajas que tiene esto de sí. hablar de tecnología en operaciones. Sí, de Pero, hecho, como ujú, es banca, ya la mayoría de sistemas se están cotizando y demás, claro, valen muchísimos millones de dólares, pero ya es súper necesario porque ya no se puede hacer con calculadora, ¿verdad? Las cosas. Entonces sí, ya están optando por comprar sistemas nuevos y demás. bueno, imagínese usted que usted pueda Ujú. saber operaciones, pero usted busca en operaciones, ¿qué busca en operaciones? ¿Qué busca en operaciones uno? A ver, principio básico, ¿qué es lo que uno busca en operaciones? Eficiencia y eficacia. Gracias. Eficiencia y eficacia. Efectivamente, uno busca en operaciones eficiencia y eficacia. Entonces, en las tecnologías de información que se basan en los datos, usted lo que necesita tener es la capacidad de tener más conocimiento y ver dónde está ese conocimiento. Pero sobre todo que ese conocimiento al final se va a traducir en logística, en el inventario, ¿verdad? Y poder reemplazarlo a tiempo cuando el mercado se lo esté demandando. Ahora, tenemos conciencia entre las organizaciones de la demanda real del mercado en sus experiencias. Pues la información puede estar, ¿Ok? que cada empresa la sepa entender, utilizar a su favor, ya es una cosa diferente. Así es. Entonces, ¿de dónde creen que podemos tomar esa información? Bueno, de los datos. ¿Y de dónde vienen esos datos? De los distintos puntos de venta. O sea, si es una comercialización, si es una tienda, si es un centro, un concesionario, por ejemplo, inclusive por la cantidad de transacciones que se hagan. También la logística requiere en los procesos de manufactura o de servicios la planificación. Y por eso se habla de los famosos ERP, ¿no? Los ERP son sistemas de información que planifican de extremo a extremo lo que una empresa requiere en recursos para generar una capacidad y que incida en la operación dentro de una organización. Ahora, perdón, un punto es importante también, los tiempos de entrega y el procesamiento de los pedidos. Los sistemas de información, el cliente no espera. Si usted no puede dar el servicio, va a ir a buscar a otro hasta que alguien se lo dé. Y eso es así. ¿Y qué pasa si no se lo damos? Bueno, simple y sencillamente perdemos presencia y participación de mercado. Datos e información. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más importante? Yo creería que los datos, porque los datos No. me dan la información, me conforman la información. Es que los datos para mí, bueno, yo los uso día a día y para mí los datos son datos. De hecho, antes de poder generar, digamos, una forma de interpretarlos rápidamente, eran esos datos. O sea, nadie tenía eh, mayor conocimiento sobre qué daban esos datos o qué podían dar. La pregunta era, y Luis dijo, para mí los datos, Kimberly está diciendo de los datos un poco, pero que nos da información, pero decías, nadie tenía mayor conocimiento de lo que nos podían dar. ¿Qué significa esto? En los procesos de gestión del conocimiento, tenemos un dato, lo transformamos en información, cuando lo entendemos y lo analizamos, pero cuando lo ponemos en práctica, es conocimiento. Y ahí es donde están los hechos para la toma de decisiones. Hay gente que basa la toma de decisiones en conocimiento, pero cuando usted le pregunta sobre qué datos e información, bueno, el conocimiento experto de estos datos, de aquí tal,
pero no hay un proceso y una sistematización de los mismos. Entonces, ojo también. Los tipos generales de sistemas para la gestión de la información. Sistemas para la automatización de las oficinas, que es un poco lo que ahora me hacía la alusión Kimberly, que le pareció interesante. Todo se basa en datos. Ah, profesor, entonces ya entiendo un poquito tal vez de por qué usted nos está hablando de entender ciencia de datos. Claro, porque los datos, nosotros estamos acostumbrados a entenderlo como un dato cualitativo o cuantitativo. Pero ¿qué hacemos con ese dato? ¿Cómo lo proceso? ¿Cómo lo oriento para que me responda las necesidades que tengo? Y que me permita minimizar el error en la toma de decisiones. Entonces, sistemas para la automatización de oficinas son un claro ejemplo, porque procesan los datos de las personas y de la organización. ¿En qué sentido? Tiempos de respuesta, manejo de información, flujo de información, comunicaciones, y tal vez entender dónde está sucediendo algo que a ojos del ser humano se quedan invisibles y necesitan tomar decisiones sobre esos puntos. Hay sistemas de comunicación. Bueno, un sistema de comunicación hoy en día pueden ser los sitios web, donde muchas personas pueden interactuar, dejar un mensaje y comunicarse con una empresa. O, ¿por qué no, un bot? Hoy las empresas utilizan bot para, por así decirlo, hacer más eficiente el servicio al cliente, ¿no? Habemos otros que también nos gusta tener la interacción con una persona, porque no, en vez de estar stripe 1, stripe 2, escribir su nombre y tal, ¿no? Hay otros que sirven para el procesamiento de transacciones. Información, transacción. Todo lo que se haga en una organización es una transacción. Usted me da, yo le doy. Ahora, ¿cuál de todos esos procesos que se hacen puede ser de interés para la organización? Voy a hacer una pregunta y voy a dar 5% de la nota final extra a quien me responda de manera correcta. Y solo va a tener un momento para responder, es decir, una oportunidad. ¿Cuáles son esos procesos que son más importantes donde hay transacciones dentro de una organización? Luis, no lo piense mucho. Luis, ¿Cómo es? ¿Cuáles son los procesos? ya lo pregunté, muchacho. ¿Cuáles son los procesos que son más importantes para una organización? ¿Cómo saberlo? Dice que creo que depende de la organización, o sea, todo proceso es importante, pero va a depender del enfoque de la organización. No. Gracias por la participación. Fabiola. No, no tengo idea. Ok. Mónica. Los procesos, creería yo, ay, profe, que es el tener conciencia como organización, cuánto tengo en almacenamiento. No. Kimberly. Tampoco sé, pero voy a batear. Ok. Para mí, o sea, o sea, todos los procesos son importantes, pero lo más importante es conocer los procesos. O sea, conocer su propio proceso, tenerlo definido. Los que están en la cadena de valor de la organización. Lo dije hace unos minutos atrás. Los procesos más importantes son los que generan valor y están en la cadena de valor. No todos están ahí. ¿Y cuáles están ahí? Uno de ellos es la cadena de suministros, la tecnología de la información. Después está la parte de ventas, de mercadeo y bueno, etcétera. Ven, perdieron 5 puntos y les había dado la respuesta antes de que se los preguntara. Esas cosas pasan a veces en mis clases, de esos chispazos que me dan a mí para quienes participan en las tutorías. ¿Ok? Entonces, para que estén atentos. Bien, hay otros sistemas, los sistemas de información gerencial, que por sus siglas son SIC, que se utilizan, bueno, de todas las transacciones que se tienen,
Necesitamos tener indicadores de cómo se está moviendo la organización para el logro de un objetivo, de una meta. Entonces, esos son muy útiles para ver el desempeño. Sistema de soporte a las decisiones. Bueno, aquí es donde me quiero detener. ¿En qué basan sus organizaciones hoy para procesar los datos? Kimberly ahora nos comentaba sobre Power BI. Por ejemplo, Mónica, Fabiola, Luis, ¿qué utilizan dentro de sus organizaciones para procesar datos? En mi caso, creo que se llama como, es de Microsoft, ¿Ok? AX Dynamics o algo así es, no sé Ajá. bien. Microsoft Dynamics, sí. Sí, sí, lo conozco. Lo conozco muy Es el bien. que utilizo para todo el Bueno, tema de gestión de inventarios, ajustes, registro de transacciones y todo. ok, ok, está muy bien. De hecho, ahorita están en un cambio de sistema Ok, que van a integrar dos sistemas. Ahorita no tengo bien claro cuáles son, pero sé que por en la parte de ventas, de la gestión de cajas, está trabajando con Comercia y el otro no recuerdo cuál es el nombre. ok, ok. Kimberly, Mónica, Fabiola, ¿qué Profe, utilizan estos? Ajá, buena pregunta para hacérsela a la organización porque yo no había analizado eso. Sé que usan unas para hacer los pedidos, digamos, de mandárselo eh, del vendedor a la empresa, pero cuando estuve haciendo la pasantía ahí en el back, usaban uno que se llamaba AS400. ajá, lo conozco también. Sí, lo conozco. Sí, Fabiola, en mi caso también sería con el AS400, que es el que amarramos los datos hacia links también. La mayoría de las aseguradoras, todo lo ok, manejamos por ahí. ok. Kimberly, Nosotros, como les di ahora, casi estoy segura que no tenemos uno, porque, bueno, yo no estoy en la parte logística, pero, digamos, lo que usamos usualmente para hacer un pedido es el SAP, pero ya como para darle un seguimiento y demás, no muy tenemos. bien, muy bien. SAP es es un integrador. Dynamics es otro integrador. Pero ¿qué sucede atrás de la integración? ¿Qué pasa con los cálculos? ¿Cómo se calculan? Esos son aspectos que son importantes que ustedes los conozcan. ¿Por qué? Porque ahí ustedes pueden inferir con lo que vayan aprendiendo en esta asignatura y con el trabajo que vayan a desarrollar. Ahí ustedes pueden marcar una gran diferencia. Pero quiero partir de algo que nadie me dijo. ¿Cómo calculo la demanda? ¿Qué es la demanda? Y es ese flujo de lo que sucede, lo que está pidiendo el mercado. ¿Cómo lo voy a poner en la empresa? De la planificación, el diseño, la logística, el transporte, el almacenamiento. Pero yo necesito saber ese dato. ¿Qué hago con el dato? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo sé exactamente si puede funcionar o no? Bueno, hay muchos métodos, pero sí vamos a hablar sobre qué es una proyección futura. Ahora, las proyecciones futuras pueden cambiar. ¿Ustedes saben qué les va a pasar mañana? No. ¿Qué pasa con un producto que se vende y que tiene una rotación durante 4, 5, 6 o 8 años? ¿Pueden tener una noción de qué está sucediendo con ese producto? Sí. ¿Y cuál es la diferencia de ese producto con ustedes? A los que me dijeron que no tengo los datos de qué es lo que he hecho durante los últimos 8 años registrados. Ustedes tienen registros de lo que sucede en los productos, en los inventarios, en los materiales. Y cuando se tiene eso, se puede predecir, se puede proyectar. Pero ¿y cómo se proyecta y a través de qué? Bueno, la gestión de los pedidos. Vean, este es un proceso que a veces se menosprecia, pero es muy importante, porque en el pedido es donde sucede el reabastecimiento.
Si no hay alguien que está pensando en el futuro o no está preocupado o preocupada por lo que vamos a necesitar para seguir siendo vigentes en el mercado, partiendo de que no es que yo triple un clic y de la noche a la mañana voy a tener producto en la empresa, porque a veces pueden pasar días o meses, en el mejor de los casos son días o semanas, en el peor de los casos son meses. Profe, Dígame. en el caso de nosotras, yo lo he como identificado que la organización en la que estamos haciendo el trabajo en gestión de pedidos están habiendo muchas fallas, porque hay productos que se supone que el vendedor tiene que vender y el, él puede tener el catálogo y puede ofrecerlo, pero a la hora de hacer el pedido, pues le dicen a los, ¿cómo se llama? A los clientes que no está. Entonces mucho tiende como a enojarse o a entrar en ese conflicto de que por qué lo tienen ahí si no, si ahorita, si ahorita no hay. Y entonces Exacto. como para el vendedor es muy difícil dar la cara, pero de ahí es algo que sucede. Sucede porque hay un mal pronóstico, sucede porque hay una mala planificación, sucede porque estamos más preocupados dentro de las organizaciones en el hoy. Entonces, la gestión de pedidos es importantísimo, pero ¿por dónde entrarle a este asunto? Yo les traigo algunas consideraciones que me parecen que son importantes y que ustedes las tengan presentes, por favor. El ciclo del pedido no debe analizarse como un ciclo total, sino con respecto a esas variaciones del tiempo que pueden suceder dependiendo de los escenarios en el momento en donde usted solicite el producto o el servicio. ¿A qué me refiero? Si usted va a pedir algo en Estados Unidos ahorita y lo va a traer por transporte marítimo, pero resulta ser que se pronostica que hay un ciclón en el Atlántico o el Pacífico, en algún lado de estos, y no van a poder pasar los barcos o pasan los barcos con mucho riesgo, y ha sucedido que viene el contenedor y se cae al mar, se queda usted sin producto, se queda usted sin mercado, sin posibilidad de transformarlo y sin ingresos y con una alta deuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El manejo de riesgos es importantísimo. Ahora, si el pedido, el tiempo que demora de ir de un lugar a otro es muy alto, ¿usted pediría grandes cantidades o pequeñas cantidades? Depende de lo que me tome traerlo de un lugar y llevarlo a otro. Cuantifico ese tiempo y lo contrasto con lo que tiene la rotación de ese inventario. Si esa rotación de ese inventario es cercana al tiempo del pedido, puedo pedir hasta 2 o 3 meses, partiendo de que mi producto me dura 3 meses en llegar a la empresa o a la organización. ¿Qué es lo que hacen algunas organizaciones por un tema de costos? Dicen, no, no voy a pedir para 3 meses, pido para mes y medio. Y en el mes y medio vuelvo a pedir, coloco la orden de reabastecimiento. Pero resulta que ya no son 3, son 6, como va a pasar, como algunos casos que he identificado, son 4. Entonces siempre aconsejo que si los periodos son grandes de reabastecimiento, pida un poco más de inventario con una holgura, teniendo claro que tiene una alta demanda. Óyame bien, que tiene bastante demanda ese producto. Y luego, hoy en día la logística y la cadena de suministro como un todo han mejorado algo que es importante, se ha entendido que es importante, saber dónde está mi producto, por dónde viene, a qué horas llega. Esto es como, y esto creo que ha sido mucha influencia de plataformas como Uber, Didi, etcétera. No estoy haciéndole propaganda ninguna, pero sí quiero como ejemplificar por qué. Porque nos hemos acostumbrado como clientes en el Orbe que si pedimos un transporte, saber cuánto va a durar en llegarnos. Algo que adolecíamos con los taxis convencionales. Usted llamaba, solicitaba un taxi y en algunos países le podían decir 5 minutos, 10 minutos y eran 20 o 30 minutos y no llegaba. Igual con la comida. Ahora los sistemas de geoposicionamiento global o GPS
nos permite hacer una triangulación y saber exactamente por dónde viene la persona con nuestro producto o a brindarnos ese servicio. Y precisamente cuando hablamos del ciclo de pedidos, hay la transmisión del pedido, desde que el cliente lo hace hasta que el vendedor lo recibe. Ahí hay un tiempo. El procesamiento del pedido. ¿Cuánto tiempo transcurre para que el vendedor lo pueda colocar en la ubicación deseada? Eso partiendo de que es un pedido completo. Ahora, ¿qué pasa si dentro de ese proceso tenemos que ir a otro tercero para que nos ayude a un ensamblaje o a una conformación de una pieza? Y esto sucede. Y dentro de las organizaciones a veces se menosprecia porque creemos que el otro, que es un aliado estratégico, va a estar ahí esperando en la puerta que le toquemos y le digamos, miren, necesito que me haga esto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que también entender que ese ensamblaje va a estar en un almacén, que va a tener un resguardo, que después se va a ensamblar, que se va a conjuntar con otro y que volver a ubicarlo. Y la entrega del pedido. Vean que todo esto no es de un día para otro. Y pregunto, ¿en sus organizaciones se consideran este ciclo de pedido? Desde que se transmite, desde que se procesa, desde que se transmite, desde que se recolecta, hasta que se entrega. Bueno, como yo le contaba ahora, en el caso de nosotros, tiene que ser así, ¿verdad? Porque casi todo el material que usamos en la parte mecánica sí es de importación. Entonces es el tiempo, negociarlo con fábrica, ¿verdad? Ver cuánto ¿Ok? tiempo tienen listo, de ahí el transporte hasta el casillero, de ahí ver cuánto va a durar el transporte, dependiendo de la logística o qué tan rápido lo necesite el cliente. Luego, cuando ya está aquí, hay que ver cuántos días para sacarlos de aduanas y cuántos días hasta que llegue al lugar. Entonces, sí es un proceso larguísimo, que de hecho tenemos un par de anécdotas ahí donde ya por experiencia, pero era lo que yo le decía ahora, por experiencia, no por análisis de datos, sabemos que hay fábricas que nos dicen 6 semanas de fabricación, y en realidad nos terminan siendo 9. Entonces ya nosotros sabemos que ellos dicen 6, pero nosotros terminamos poniendo 9 porque ya la experiencia nos dice, ellos siempre a la mitad nos dicen, no, 3 semanas más. Bueno, Sí, y eso entonces pasa. esto me permite introducir, Kimberly, algo que es muy importante y se llama el servicio al cliente. Bien. Qué importante que es el servicio al cliente en la gestión de la logística. ¿Por qué? Porque ahí está implícito variables como el tiempo, la confianza, la comunicación y la conveniencia. Por ejemplo, ¿a cuánto nos ha pasado que hemos hecho una reservación de un restaurante y llegamos y la mesa sigue ocupada? ¿A cuánto nos ha pasado que hemos hecho una cita a algún lugar y hay una persona que se dilata? Entendemos que se puede dilatar, pero imagínese usted por qué no en ese servicio al cliente comunicarle al otro que hay un retraso. Uno lo agradecería. Entonces, cuando hablamos en términos de confianza, el juicio de la confianza, específicamente en la cadena de suministros, va a implicar mucho la formalidad con la que se pueda componer de tres grandes elementos: el ciclo, el tiempo, la entrega, pero que sea seguro y que sea completo, no que llegue a la mitad, no que llegue destrozado, no que las cajas lleguen mal embaladas o abiertas, como sucede en algunas ocasiones. Ahora, una vez me preguntaron, y por eso lo traje, ¿cómo incidir en una comunicación positiva? Bueno, se incide de muchas formas, pero lo más importante es que entre mayor confianza, más transparencia, la facilidad para hacer negocios va a ser óptima y va a dar ese sentimiento de conexión entre uno y el otro, entre el proveedor y entre el cliente. Hay cosas que uno podría hablar al respecto, pero yo traje algunas medidas de servicio al cliente y me parece que son importantes. El tiempo. El ciclo del pedido tiene que estar bajo control. Sí o sí, no hay hoy empresa que tenga tanta paciencia
a un mercado que está contraído como el costarricense, donde los precios y los días cambian con el tipo de cambio, que todavía les afecta mucho en su estructura de costos, y sobre todo también la respuesta a una solicitud. Si ustedes les tienen una solicitud de una empresa para un tema o internamente un departamento pide algo al área de operaciones y este dilata más de lo normal, se retrasa, dejamos de entender dos cosas. Primero, qué es lo que está necesitando el cliente hoy. Y segundo, cómo si estamos dentro de una misma organización, cuesta la interacción para que la información fluya de un departamento a otro. A mayor tamaño empresarial, más complejo, sí, pero resulta ser también que a menor tamaño empresarial, en algunos casos es más complejo todavía, porque queda en términos de percepción, interpretación y sobre todo de disposición. ¿Cuándo tenemos confianza? Bueno, cuando hay un pedido perfecto, es decir, lo que se pidió se recibe y se entrega a tiempo. Eso es así porque es así. No hay física cuántica ni matemática algebraica ahí. En la comunicación, aspectos que a las organizaciones a veces no le prestan atención en este campo. Lo que el cliente dice, que a veces se traduce en una queja. Y sobre todo también si reciben el pedido y lo reciben mal, hay que entender por qué se recibió mal. Y ir a rebuscar en ese proceso, en esa situación y reconstruir cada etapa de la cadena y no dejarlo pasar como una disconformidad. En la conveniencia, los procesos de garantía son muy importantes. Entonces, la logística reversa, en el término de las devoluciones, bueno, hay una devolución, yo le entrego otro producto. Hay algunas organizaciones que no les gusta tampoco ese tipo de situaciones. ¿Y cómo se responde ante una eventualidad? ¿Qué le dirían ustedes a un cliente? Si una materia prima que necesita cayó en el fondo del mar y resulta ser que esa materia prima es para las ventas del próximo mes, que tiene una utilidad esperada de un 30% de todo el año, y que sin esa utilidad, pues la empresa no puede seguir operando. ¿Qué dirían ustedes? No hay cara que ponerle. ¿Y de La quién es, fiabilidad de la empresa se pierde. y de quién Están en es, ahí- problemas, en serios problemas. y de quién es ahí el error o la falta de atención? El gerente de operaciones y su equipo, que involucra toda la cadena de suministros y no se tuvieron las previsiones del caso. Entonces, cuando ustedes lleguen a hacer sus trabajos a las organizaciones, pregunten cómo se manejan los pedidos acá. Y se tiene mapeado todo el ciclo del pedido. ¿Y cómo se procesa esa información? ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Vamos bien? Vamos a hablar ahora de la administración del inventario. Y estos son existencias de productos y servicios materiales que se puedan disponer para muchos propósitos. A ver, hay existencias de ciclo, es decir, lo que yo necesito tener para atender una demanda en un periodo determinado. Eso es decir, la existencia de ciclo se utilizan para las estacionalidades del año. Día del Padre, Día de la Madre, entrada a clases, Navidad, etc. Yo necesito tener producto. Si rota en ese momento, si se compra, necesito tenerlo en existencias en esos momentos. Tengo que tener algo que se llama existencias de seguridad. ¿El ser humano es lineal? No. Cambia todos los días. Al igual que su demanda. Cuando la demanda cambia, como empresa, tenemos que tener un inventario que me asegure que puedo atender a lo que ese ser humano necesite en el tiempo, ya sea hoy o mañana. Es decir, no está dentro de los periodos de estacionalidad. Hay existencias de línea o en tránsito. A ver, inventario que usted sabe
que empresas, organizaciones, durante todo un año lo van a consumir sí o sí, porque usted es su proveedor principal. Entonces usted decide, dependiendo de un análisis político, económico, social, tecnológico y legal, análisis del entorno, el mejor momento para comprarlo y tenerlo, haciendo un comparativo de cuánto me costaría tenerlo 1 o 2 meses antes de que me lo pidan versus lo que me cueste a mí almacenarlo durante todo un año o durante algún periodo de tiempo. Y hay algo que se llama existencias especulativas. Bueno, hay demandas estacionales, que es lo que he explicado, pero también hay demandas que en algunos momentos no hay oferta de productos. Cito el caso, el alcohol en gel, en la pandemia. Yo no sé si ustedes recordarán, Fanal empezó a producir 4,000 unidades de diferentes tamaños, etcétera y demás. Y había que meterse a un sitio web y había que registrar a ver si usted tenía suerte. Y en los primeros 5 minutos ya no había ninguno. Y usted iba a veces a los supermercados y demás y tampoco había alcohol en gel. Y cuando la gente llegaba y compraba un montón porque especulaba lo que iba a pasar en el corto y mediano y largo plazo sobre ese producto, ¿no? Así fue igual con el papel higiénico, que se habló de que había una escasez de papel higiénico en nuestro país. La gente compraba toneladas de papel higiénico. Decían que querían hacer castillos de papel higiénico en las casas. Pero bueno, eso es especular lo que va a pasar. ¿Cuáles son los elementos asociados al inventario? El costo de mantener y el costo del manejo del inventario y el costo del pedido. A ver, manejar el inventario es como se mueve de un lugar a otro, quién lo almacena, cuántas personas, si tengo que tener oficiales de seguridad, cámaras, etcétera, todo eso va dentro del manejo del inventario. Los costos del pedido, yo creo que ya he explicado el ciclo de pedidos. Dentro de eso hay personas, hay sistemas, hay momentos, hay tiempos, que ese tiempo usted se lo paga en un salario, pero para la empresa representa un costo. Esos son los costos del pedido. Pero ¿cuánto es el costo de no tener inventario? Yo quisiera también, como tip, que me dijo Mónica, profe, de unos tips para el trabajo. Vea que le estoy cumpliendo. Mónica, lo que usted me pidió, ¿sí o no? ¿Estoy cumpliendo? Perfecto, muy bien. En los tips para el trabajo, yo quisiera que ustedes lleguen a las empresas a preguntar cuánto cuesta no tener inventario, cuánto es el costo de desabastecimiento y si se ve reflejado como una variable para, Se caen las ventas de viaje. claro, se caen, pero ¿por cuánto tiempo se caen? Ese es tu costo de desabastecimiento. Pero también ese costo no es solo el de la venta, sino la persona que lo maneja, la persona que lo almacena, la persona que lo mueve, el montacargas, un montón de cosas. Decime, ¿vas a decir Puede algo? llegar puede llegar a influir incluso en temas de contrataciones o despidos si es muy drástico. Así es, así tal cual como lo dices. Entonces, aquí viene un tema importante, la rotación de los inventarios. ¿Cómo se maneja la rotación de los inventarios? Se mide en frecuencia alta, media y poca. Una alta, por lo general se le ponderan días o semanas, pero cuando hay una baja rotación y hay una media y baja, yo ahí es donde quiero decirle, preocúpese. ¿Por qué? Porque caemos en momentos de posible o estado de obsolescencia de los productos y de ese inventario. Más si son componentes tecnológicos, puede ser que se dejen de ser funcional en un mes a otro. Así como va lo vertiginoso del cambio tecnológico. En los tipos de almacenamiento, bueno, tenemos el almacenamiento público, no requiere inversión de capital por parte del usuario. Lo que se hace es que se alquila un espacio. Y listo. Almacenamiento privado, por lo menos es cuando las empresas dicen, yo quiero tener mi propio lugar de almacenamiento. Y ahí tengo los materiales, productos. ¿Genera alto costo? Sí, pero las personas en esas empresas, por lo general, tienen una alta rotación.
Entonces el costo no supera el ingreso, más bien es un poco marginal y lo tienen más seguro. Profe, ¿y cuando tienen almacenamiento de ellos? Es ese, almacenamiento privado. Ah, ok. Ese te estoy explicando. Y después tenemos otro que se llama almacenamiento por contrato. ¿Cuál es? Donde un proveedor y un cliente negocian y la logística y el almacenamiento comparten los riesgos y los costos uno de otro. Es decir, usted me resguarda el material, me lo coloca, es decir, hace los procesos de distribución y de colocación y la gestión del pedido y la entrega y demás, y me cobra como una tarifa mensual, en inglés se llama un fee, una tarifa, por hacerme todo ese proceso. Entonces hay empresas hoy en día que se dedican a brindar servicios de cadena de abastecimiento, cadena de suministros, porque las empresas no lo tienen. Y si la empresa lo tuviera, le representaría un incremento en costos importante en el tiempo. Entonces, por eso sale mejor a veces terciarizar. Luis. Profe, un ejemplo de ese podría ser Frionet. Ajá, correcto, muy bien. Muy bien. Así es. O, por ejemplo, empresas eh, que venden zapatos. Hay empresas muy grandes que venden zapatos acá en Costa Rica a precios muy bajos, donde usted va y compra uno y después el otro, sale a mitad de precio. O si compra tres, dos son gratis, así, etcétera. Pero no tienen lugares de almacenamiento ni de distribución en los procesos logísticos. ¿Y qué les dicen a estas empresas? Bueno, le vendo todo ese proceso de cadena de suministros o una parte de la logística, pero compartimos el riesgo y usted me paga a mí un margen y por ese costo. Obviamente hay una utilidad, ¿verdad? Porque usted no va a vender un servicio sin tener una utilidad y sin tener una ganancia. Pero sigue siendo rentable todavía más el poder terciarizar algunos servicios o procesos de la cadena de suministros. Bien, vean qué rápido, ya hemos estado casi más alrededor de 1 hora y media. A mí se me va muy rápido. No sé ustedes, bueno, yo agradezco mucho que estén aquí todavía con tanta energía, por lo menos en sus rostros así los veo. A ver, procesos de negocios basados en el SCORE. El SCORE lo vimos la semana anterior, ¿verdad? No voy a explicarlo, si no lo ha visto, quisiera invitarlo a que lo vea, así me aseguro que lo pueda entender también. Básicamente usted tiene un proveedor y un cliente, ¿de acuerdo? Ese proveedor y ese cliente, alguien puede decir, bueno, ¿qué me planifica la cadena de suministros? Por eso la cadena de suministros, la planificación está una fecha muy grande arriba. Pero esa planificación, ¿qué involucra? Bueno, necesito planificar el almacenamiento. Si es un proceso que se tiene que producir, ¿cómo lo voy a producir? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? ¿Cómo lo voy a almacenar? ¿Cómo lo voy a entregar? Es importantísimo, ¿verdad? Pero si lo entrego, tengo que estar dispuesto a saber que van a haber no conformidades dentro de ese producto. Si tengo una no conformidad, ¿qué pasa? Hay algo que se llama logística inversa o logística reversa. Aquí el libro lo plantea como planificar los retornos cuando el material vuelve a ingresar por un tema de garantía. ¿Qué pasa con esa garantía? Bueno, hay algunas empresas que descomponen el producto, utilizan para volver a manufacturar otro y el otro lo desechan, ¿verdad? O lo disponen, ya sea como un residuo valorizable o no valorizable. En ambos casos, tengo retornos. Tengo retorno de abastecimiento por parte del proveedor y tengo retorno de la entrega. El retorno del abastecimiento y de la entrega es lo que le llamamos logística inversa, que es una de las principales actividades en cadena de suministros que hoy generan ventaja competitiva. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Ese producto que no cumplió las expectativas del cliente en tiempo y forma, primero, al usted aceptarlo, genera credibilidad, genera confianza.
Pero sobre todo, si usted se lo da por otro, como sucede en el caso de Apple, usted vende un producto, no le funciona en los primeros 7 días o no le gustó, tiene dos caminos, le devuelven el dinero o se lo cambian por otro producto. ¿Por qué? Porque su estrategia está basada en el cliente. ¿Y cuál es la principal lección que yo quiero que ustedes se lleven de esta asignatura y hoy ya con mayor fuerza que lo hemos introducido? Voy a quitar dejar de compartir para poderlos ver mejor. Las operaciones dentro de las organizaciones siempre están centradas sí o sí en el cliente, no en lo que la empresa intuya. Y precisamente por eso hemos introducido los datos como una herramienta fundamental para la toma de decisiones basado en las expectativas del cliente. Y eso es lo que les traía hoy. Dudas, preguntas, consultas. ¿Ha quedado No, pero claro? está muy claro. Y no, muchísimas gracias, de verdad. Yo sí quería, pues, bueno, no sé si alguien más iba a decir algo, pero sí quería ver si podíamos darle una repasada. Ya hoy yo lo estuve viendo un poquito, ya me leí el caso y todo, pero quería saber si podíamos darle como una revisada a lo de la práctica de esta semana, lo de la práctica individual, como para, como para alinear expectativas. Es que yo ya lo leí, ya tengo una Ok, idea, pero perfecto. Entonces mejor me la pregunta por aparte, me hace la consulta por aparte y me la pregunta. Pero si ok, es el caso, yo creo que está. A ver, ¿qué pasa en el caso? A ver, ¿qué pasa en los casos? Voy a tips generales, como dice Mónica, profe, de los tips. exacto, exacto. No quiero que especulen y que sepan que yo voy a entender lo que ustedes están planteando. O sea, si ustedes creen que porque me ponen una tabla o me ponen algo, yo voy a tener claro algo, no, que a veces me ha pasado también. ¿Qué me pasa? Estoy diciendo cosas generales, ¿no? Me pasa que en algunos momentos creen que un tema está bien desarrollado porque lo copian de otro texto y no desarrollan su propio criterio ni su propio planteamiento. ¿Qué voy yo a entender ahí? Cuéntenme, ¿qué voy a entender yo ahí? Que no analizó, que solo copió y pegó. Ujú. Sí, machotero. Ujú. Que no analizó exactamente. Más bien esa iba a ser mi pregunta, profe, porque yo estaba, bueno, lo estaba haciendo ahorita antes de meterme a la clase y la mayoría de preguntas es para contestarlas como muy criterio propio. Y igual la tabla me pide que yo haga referencias. Puedo hacer una que otra y no puedo responderlo con referencias. Es que lo que entiendo es que cada pregunta debe llevar una respuesta de una referencia. Pero siento yo que a mi criterio, que yo le puedo responder sin necesidad de una referencia, no. Todo debe llevar Yo- referencia. Claro, porque Ok. todo tiene que tener un sustento donde usted está agarrando ese concepto, donde está agarrando ese término, que puede ser del libro, pero yo Ok. quisiera que más allá del libro ustedes vayan a investigar y vayan a buscar otros artículos, fuentes primarias, no me gustan las secundarias, pero bueno, el caso no hace la restricción a eso, pero sí que ustedes construyan a partir de una investigación, porque la vida real es así. Pero ¿qué Ok. pasa? ¿Qué nos pasa en los entornos y en la realidad, Fabiola? Y un poco respondiéndole a lo que Kimberly quiere que yo haga en este momento. Y es que cuando respondemos desde nuestros juicios, pero no desde las afirmaciones, desde el mundo de los hechos. Y yo quiero moverlos a que respondan como futuros profesionales competitivos a afirmar cosas basadas en hechos. Por eso la referencia, Ok. básicamente. Ujú. Pero, a ver, voy a poner un ejemplo. Ahorita está lloviendo en Heredia. ¿Qué les dice eso a ustedes? Nada. Ahorita está lloviendo en Heredia y si pasan por la avenida principal, se cayó un poste y no me sirve el camino porque hay una presa terrible. Ahí hay una afirmación que si ustedes la pueden validar y buscan en la página del tránsito, probablemente aparecerá que hay un reporte en este sentido.
pero eso le sirve a usted para tomar una decisión. Es decir, si quiere venir por ahí y comerse una presa o ir a tomar una ruta alterna. ¿Qué es lo que pasa al ser humano y al profesional a veces que hemos visto y observado? Plantean juicios, expectativas, situaciones que habían pasado antes en función de algo que está sucediendo hoy, lo extrapolan y sobre eso toman una decisión, pero sigue siendo un juicio. Y eso a usted en el futuro, créame que no es el mejor camino para poder presentar un argumento, para generar confianza, para generar credibilidad. La tabla, sí. ¿Hay que hacer una tabla? Sí. ¿Pueden hacer muchas? Sí. Pero no me escriba la tabla sin, no me desarrolle solamente la tabla. Explíqueme la tabla. Dígame qué quiere que yo entienda con la tabla. E insisto y quiero insistir, hoy ustedes son más competitivos en la medida que ustedes planteen sus posiciones basadas en el mundo de los hechos, no de los juicios. Y eso es lo que busca el caso, ponerlos a pensar un ratito. No hay solución igual, eso es lo bonito de los casos. Si alguien tiene una ocurrencia de sentarse a hacerlo con otra persona, no se lo recomiendo y lo dejo aquí desde ahora atestiguado, porque si no me va a parecer coincidente con otra persona y qué pasa en esas situaciones. Así es, entonces no quiero caer en eso, por favor. Y precisamente, de nuevo, acérquense al profesor, ¿verdad? Que la idea de nosotros no es, por ejemplo, la mía, no es dar una tutoría, estar revisando, mandarles unos correos, no, sino realmente que ustedes crezcan en el aprendizaje, crezcan como profesionales y que lo que aprendan conmigo puedan aplicarlo hoy, mañana y siempre. Y no solo por 4 meses como a veces pasa cuando uno es estudiante, ¿no? Que a veces el conocimiento no quedó bien sedimentado y no quedó bien en la epidermis de la persona. ¿De acuerdo? Uh-huh. Bien, entonces les leo en la plataforma. Tengo un compromiso especial con el grupo de Kimberly. Si se deciden, ahí me escriben y podemos buscar los espacios para interactuar y para ir generando cosas. Y bueno, para cualquier otro grupo también. La expectativa es que podamos reunirnos, no solamente esperar a que una semana antes y preguntar, profe, ¿cómo hago el proyecto? Profe, ¿cómo hago esto? ¿Cómo mejoro esto? Ese no es el momento. Ese no es, y pasa, me ha pasado. Mónica, la primera tutoría, contó algunas de sus experiencias. Creo que ahora ella ya entiende y les trasladó un poco de las inquietudes de lo que es esta asignatura. Pero por favor, vean la... No, estoy ansiosa por ver la nota. Ah, me imagino que sí. Ay, usted no tiene idea todo el empeño que le hemos puesto, ¿verdad, Fabiola? Sí, Vea, somos del Fabi vino mismo hoy. grupo. Sí, sí, de hecho yo le puse, están dando la tutoría, hay alguien que se conecte, Ay, no. pero sí, Pero ha aprendido algo, ¿o sí, no? sí, claro. Vea, y pues, yo también he sido estudiante casi más de la mitad de mi vida. Yo les he contado un poco. Yo también he dicho, ¿he aprendido algo? A veces uno dice no, y se vale también decir que no. Pero el interés mío particular, si ustedes se dan cuenta, es darles un poquito más allá para que entiendan a la realidad que se van a enfrentar y marquen una diferencia. ¿Por qué? Porque si usted tiene una expectativa de salir a una empresa, o no está en una posición actual de una empresa, usted aplica los conocimientos que aprende, créame que se va a empezar a ver diferente. La gente lo va a buscar y sobre todo va generando algo que en las organizaciones cuesta mucho. ¿Y saben qué es? Credibilidad. Cuando usted genera credibilidad, hay una responsabilidad mayor. Por eso la calidad de los trabajos, yo la reviso al detalle. Hasta la coma mal puesta, hasta la tilde mal puesta, yo reviso ahí. Pero bueno, la nota estará el lunes en la plataforma. Todavía queda un tiempo, un fin de semana, para que estén contentos, tranquilos.
Y nada, vean, de mi parte, lo único que puedo decir es gracias, Kimberly, Fabiola, Mónica, Luis, por haberme acompañado. No hay nada más bonito para un tutor en la UNED que lo acompañen a las tutorías, sobre todo, porque así nos permite conocernos, identificarnos, no con solo escribirnos un correo o mandar una realimentación, que a veces queda como muy difícil, ¿no? De conectarse con el estudiante. Entonces yo valoro mucho que estén aquí. Les deseo una feliz noche y un feliz descanso. ¿De acuerdo? Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, Hasta profe. luego, Pronto. profe, gracias. Hasta luego. Luego, buenas noches.